Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy me siento muy contenta y agradecida de que nos honre con su presencia virtual una invitada de lujo. Ella es la poeta Tania Anaíd Ramos González, que, bueno, es de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico. Es poeta, narradora y columnista internacional. Posee un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Sus investigaciones académicas se centran principalmente en el género de la poesía. En el 2002 ganó el premio Gertrudis Gómez de Avellaneda, otorgado por la UNESCO. Es autora de los libros de poemas Azula, con mayúsculas todo, en 2011, Invisibilidades, en 2020, Llueve, 2021, Derrámate, Poemas furtivos, antología de poesía erótica en coautoría con otras poetas, en 2024, y Mundo Repetido, 2025. Sus libros, Invisibilidades y Llueve, recibieron mención honorífica en el certamen del PEN de Puerto Rico Internacional en el 2014 y 2022, respectivamente. Actualmente coordina la Oficina de Relaciones Institucionales e Internacionales Estudiantiles, ORIE, de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, en donde también es catedrática auxiliar. Bueno, pues te agradecemos infinitamente, Tania, que nos acompañes en esta ocasión en Letras a Contraluz. Tuve el gusto de escuchar tu gran talento en el tercer encuentro de poetas iberoamericanos organizado aquí en México por Carmen Osal y en Salamanca por Alfredo Pérez Alencart. Y bueno, pues ay, yo me siento muy agradecida y también muy complacida de hoy contar con tu presencia, con tu participación, que es muy valiosa, como todas las participaciones, pero en especial esta porque tienes esa sensibilidad que, que no nos deja indiferentes con tu poesía y eso es difícil de lograr y tú lo consigues. Así que, bueno, vamos con los primeros dos poemas que nos tienes preparados. Te dejo en diseño individual, pero aquí sigo. Vale, no, gracias a ti por la invitación, Ana Berta, de verdad, también un placer escucharte como parte del encuentro de poetas iberoamericanos, así que gracias por la invitación. Pues nada, voy a compartir con ustedes dos poemas. Un primer poema del libro Invisibilidades, que tiene que ver con el rol de la mujer, ¿no? Este libro está dividido en tres partes y este se titula La res, pero pensado en latín, que quiere decir la cosa. Y dice así, dice, soy la cosa pública, la que se ata, la que se cierne, se derriba y es derribada por un país. Un ojo me mira, fetichiza sus fantasmas, encima o debajo de este vientre. Lo posee y es poseído por otros sin darse cuenta de la cadena destructiva, de los cuerpos fermentados por el holocausto, de la fragmentación y la ira de un timón abyecto sobre la nada de los cuerpos. Soy la cosa mater, a quien le pertenece el hermoso fluido de la existencia, quien se desangra en un ritual mensual con la luna llena adentro y a quien se le vacía el vientre permanentemente, prolongándose y borrándose en el subrepticio de un yo cada vez más fenecido en su estructura original. Soy la cosa femenina, amarrada por una división áurea a la humanidad de las cosas, sin demora en su partida a la orilla, en el subterfugio de una política podrida y refractaria en el amor. Y bueno, este otro poema se titula, tiene que ver directamente con la invisibilidad del planteamiento principal del libro. Las cosas que no se ven a veces son las más importantes y son fundamentales para la existencia humana, pero no se ven, son invisibles. Y bueno, dice así, dice, una ciudad nómada te besa, una ciudad invisible e infinita, ilesa en el tiempo debido, una ciudad poblada de sueños, te llenó las manos de poesía y luego te bordó desde el amor, las bordó desde el amor.
para que este mar lo divisara todo sin aire, para que este sol diluyera el adiós. Impaciente, acaricio tu mirada allí donde los minutos se expanden, donde los siglos se esconden del reloj, y visito la era de tu rostro, y contemplo las edades de tu voz, y recorro todos los principios y todos los finales, y me derramo sobre mi idea de Dios, sobre el silencio apalabrado del destino. No hay límite ante el trazo que dibuja lo eterno, ni soledad que pueda ante esta piel amanecida de azul. Desde este margen temblorosa te deseo, desde esa esquina nacen hojas en el pecho, nacen pétalos sin tamaños ni colores, inundando lo que soy. Extraordinario. Muy buen comienzo. Me gustaría que ahora nos pudieras comentar esta pregunta que siempre acompaña aquí en Letras a Contraluz, porque yo considero que las respuestas que damos ante estas preguntas que a lo mejor parecen muy generales, pero que nos invitan a ver un poco más en el alma de los poetas. Y es lo que significa para ti la literatura y la poesía. ¿Cómo las describirías? ¿Cómo las definirías? ¿Qué han representado? ¿En qué momento de tu vida consideraste que eran la base fundamental de toda tu existencia, como el hecho de respirar o de poder ver? ¿Y de qué manera han cambiado a lo largo de tu trayectoria tu manera de percibir y de comprender el mundo y los contextos distintos que nos han tocado vivir a lo largo de estos años? Pues mira, qué buena pregunta, porque obviamente tiene que ver con, hay un elemento que siempre potencia esa posibilidad en los escritores, y en principio tiene que ser alguien o algo, ¿verdad? Sobre todo en la familia, si hay, o algún maestro. Yo creo que los maestros son importantes en el proceso. Yo tuve una abuela que era la matriarca de la familia y era una lectora voraz, se llamaba Lolita Ulet. Tuvo una función importante dentro de mi país porque también fue miembro importante de un partido político que persigue y ha perseguido siempre como norte la independencia de mi país. Entonces ella es una mujer líder y amaba la poesía. Así que los primeros poemas, digamos, ¿verdad?, que yo conozco, los conozco de la voz de mi abuela. Ella no tan solo leía, sino que también declamaba, que es otra experiencia también. Entonces, tener una abuela que declama poesía como ella, que se lo vivía, es inevitable que eso que ya estaba sucediendo a través de la voz de ella no tuviera un hechizo, un encantamiento. Así que mi relación con mi abuela fue bastante cercana. Yo te diría que yo recuerdo ya a los 8 años, 9 años, la recuerdo recitando todo el tiempo, e inclusive había construido una biblioteca a los nietos de literatura. Entonces, por un lado, la poesía viene con mi abuela, ¿no?, porque era su pasión también. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la narración, que aunque es verdad que todo no los cuentan, mi papá él narraba todas las noches, nos contaba un cuento. Si no lo leía, se lo inventaba. Entonces, pues de alguna manera, pues uno está en contacto directo con la literatura sin reconocerla, ¿no?, como tal en el proceso. Así que mi abuela muere muy, muy joven para mí. Yo todavía no tenía ni los 15 años porque le da cáncer. Fue una enfermedad de 4 años muy luchada, pero termina muriendo. Entonces, la muerte de ella también implosiona la necesidad de seguir escribiendo, ¿verdad? Y de un poco seguir la línea de lo que ella había traído, porque ella me apalabra, ¿verdad?, el mundo desde otro lugar con la poesía. Entonces, siempre hay para mí, hay una correlación directa entre la muerte y la poesía y entre el amor, o sea, porque todo está ahí como muy ligado. Y obviamente yo empiezo a escribir desde muy niña, pero cuando ella muere, mi mamá, unos poemas que yo había escrito de niña, los somete a un certamen infantil de acá del Ateneo de Puerto Rico.
y pues yo no lo sabía. Simplemente uno estaba procesando el dolor y la manera de manejar en ese momento esa emoción había sido escribiendo, como mi abuela también. Eh, Había leído tantos poemas sobre la tristeza, sobre el amor, entonces era una manera de manejar el dolor. Y esos poemas ganaron primer premio en ese certamen después de la muerte de mi abuela. Entonces, pues, no es lo mismo cuando tú empiezas a escribir y lo ve a tu familia que te ama, que gente que no te conozca vea, vea también otra, una posibilidad ahí dentro de la escritura. Así que eso fue como una bendición, digamos, en el proceso de la escritura, sabiendo que me faltaba un camino muy largo, porque los premios eran enciclopedias, libros, y ahí entro en contacto con un poeta muy importante de mi país, que es un poeta nacional que se llama Francisco Matos Paoli. Y entonces es como un mentor también en el proceso de mi infancia y luego cuando estoy en la universidad vuelvo y retomo mi relación, digamos, poética con él, ¿no? Así que yo creo que esas cosas realmente son las que marcan. Yo cuando sé que eso es lo que quiero hacer, obviamente cuando escucho a mi abuela, y llega el momento en que me fascina la lectura. De hecho, desde yo pequeña yo ya sabía que quería estudiar literatura, o sea, que quería estudiar literatura, independientemente si iba a escribir o no, porque el mundo de la ficción siempre me ha parecido eh, eh, alucinante al lado de la realidad, aunque a veces la realidad puede ser más terrible en ocasiones. Pero bueno, ya hay un amor ahí, ¿verdad? Que se va desarrollando con el tiempo y que obviamente la lectura y la relación con otros poetas en el transcurso de mi vida, pues ha ido ayudando y apoyando y madurando ese proceso de escritura. Pero sí, yo creo que obviamente se bebe desde la cuna en ese sentido. Y mi mamá era maestra de español también y de bellas artes, o sea que en la familia tengo tíos que son músicos, o sea, hay distintos elementos que acercan siempre a las bellas artes. Así que fue casi como dado, ¿no? El que voy a estudiar literatura, esto es lo que quiero hacer y definitivamente voy a seguir escribiendo, ¿no? A ver qué pasa, porque siempre es un camino, es una búsqueda. Uno no sabe si lo logró, uno siempre intenta tocar eso de la manera en que pueda, ¿no? Eso que llaman poesía. Y que muchas veces, aunque pues sea doloroso, pero regularmente la mayoría de la poesía nace precisamente de esos duelos que nos han marcado, que nos han pues teñido de otros colores y de otros matices nuestra existencia. Em, y es desde donde uno puede también em, entender y, y al mismo tiempo sentir el dolor que compartimos todos los seres humanos, ¿no? Que es la pérdida. En algún momento todos vamos a morir y también vamos a tener que pasar por esos procesos difíciles de cuando se va un ser muy querido, ¿no? Y a veces a muy tempranas edades. Em, yo, por ejemplo, perdí a mi abuelita materna a los 12 años, 11 12 años, y es algo que uno tiene su primer encuentro literal con la muerte, ¿no? Con lo que significa ya no poder ver a esa persona, no poderla abrazar y tener que vivir con esa ausencia. Pero yo no escribí nada, o sea, no pude traspasar o trasladar lo que yo estaba sintiendo y viviendo hacia la poesía, ¿no? Y qué maravilloso que, bueno, triste, pero maravilloso al mismo tiempo, que tú sí lograste em, poder captar todo eso que estabas viviendo y hacerlo a través de la palabra poética para que otros también pudieran sentirse identificados a lo mejor con ese mismo sentir, ¿no? Y eso es muy, se agradece mucho que pudieses también capturar ello, ¿no? No sé si tengas el poema a la mano, que nos lo puedas Ah, obsequiar en este momento en lectura en voz alta, o te no, acuerdas de algunos versos.
Era un poema súper sencillo, se Okey. llamaba Abuelita, eran 3 poemas, fueron 3 poemas, pero el que enmarcaron y el que me regalaron se llamaba Abuelita y qué qué buena pregunta. Era muy rimado, ¿no? Un poema, en ese sentido, bien infantil. Trabajaba la idea de la flor y de la rosa, y No trabajaba te también preocupes. la muerte como el infinito, como un encuentro. Lo que pasa es que también te cuento que mi Sí. abuela, como amaba tanto la poesía y sabía que se estaba yendo, ella me dejó un cassette recitándome los poemas más que ella más amaba. Y luego se despedía de mí en ese cassette de los que se usaban antes. Entonces, no tan solo ya la escuché, sino que después yo tenía ese regalo de vida, tengo ese regalo de vida de que tenía la poesía muy presente, la poesía más importante y la que más le gustaba a ella, inclusive poemas que no se publicaron en un periódico que ya después nunca se volvió a publicar y ella lo sabía de memoria, porque ella tenía una memoria prodigiosa. Entonces, un poco lo que esa despedida de ella tenía que ver con ese poema, ¿sí? Con mi idea de cómo yo la veía a ella, ¿verdad? Y cómo no importaba dónde ella estuviera, porque ella se despedía como si fuera a estar en una luna y te voy a saludar y voy a estar, ¿verdad? Y toda esa fantasía que se generó a partir de, pues, de la ausencia que era inminente y cómo entonces desde la ficción y desde la poesía, pues, se trabajó, pero no lo tengo conmigo. Esa te la debo, esa la debo, te la debo. No hay problema. Pero qué genial que también está esa idea de que no, o sea, sí somos finitos, pero también nos volvemos parte de lo infinito, ¿no? Y en algún momento, pues, uno quiere creer también que existirá ese reencuentro, ¿no? Y ese Claro, momento de luz nuevamente. sí, sí. Em, bueno, ahora, en el caso de, columnista, que es completamente distinto a lo que se hace en la poesía, acá es más como con datos muy precisos, no ir tanto al interior, ¿no? Sino más, concreto, más objetivo dentro de nuestra, gran subjetividad, porque no se puede ser totalmente objetivo. ¿Qué te llevó a querer convertirte también en columnista internacional? ¿Qué temas sueles abordar desde esta otra faceta? Ujú. Y cómo das ese salto, de la poesía a ser columnista, o si fue o fue viceversa, ¿no? Primero columnista, luego poeta, o fue dándose al mismo tiempo como de una manera muy, natural. Cuando tú estás estudiando en la universidad a nivel académico, pues, la investigación es parte importante de esa producción, ¿no? Tú tienes algo que debes demostrar algo, aunque no sea nuevo, pero debe haber algún tipo de aportación. Así que la investigación o la investigadora, digamos, siempre está ahí presente. Eh, Hay muchas circunstancias que llevan a uno a unos caminos y no a otros. Yo estuve por muchísimos años trabajando, colaborando con una organización sin fines de lucro que montaba pruebas estandarizadas. Y pues el camino de la educación pues estaba muy ligado a eso eh, y tenía todo lo que tenía que ver con lectura y pruebas de español, redacción, gramática. ¿Y qué pasa? Hay unos cambios a partir de la pandemia en ese espacio laboral que, que impiden, voy a usar eufemismos y voy a usar, que impiden que yo siga trabajando allí. Entonces, eso potencia otras cosas, porque publico tarde, pero publico los libros. Yo llevo escribiendo muchos años, pero publicación empieza a partir de la pandemia, porque con esa ruptura laboral, entonces yo digo, ok, ahora voy a hacer esto que llevo una vida haciendo y que me he demorado, ¿no? En publicar. Así que publico y entre las personas que conozco un periodista nicaragüense que se llama Carlos Jarquín, que le llaman el chico poeta, y realmente
hablando con él y enseñándole y mostrándole las cosas, y me dice, ¿por qué tú no publicas si esta información puede ser muy valiosa para otra gente, ¿no? Y yo empiezo a publicar por recomendación de él en distintos periódicos, en los que, por recomendaciones de él también, y ya luego se abren columnas, ¿no? Es como una cosa muy, muy orgánica que se va dando. Y una de las, yo creo que quizás una de las misiones, ¿no? Así como muy justiciera que tengo como escritora puertorriqueña, dar a conocer también la literatura de mi país. Para mí es importante. Me he dado cuenta cuando salgo que no es que no se conozca nada, se conocen pocos escritores y pienso que nosotros sí estudiamos la literatura hispanoamericana con mayor rigor y el Caribe pasa desapercibido, exceptuando algunos escritores que, ¿verdad? Que inevitable no leer a un Lezama, Lima, cubano, o sea, hay escritores que están ahí, ¿no? Entonces, pues en parte el hecho de que yo escriba columnas tiene que ver con dar a conocer la literatura de mi país, poner en contexto algunos asuntos de literatura caribeña, por un lado. Por otro lado, también apoyar trabajo de otros compañeros del Caribe y de Hispanoamérica que quizás no son tan conocidos, pero que están haciendo un trabajo serio e importante. Entonces, temas que para mí son fundamentales, valores que son, ¿verdad?, casi como estandartes de vida. Entonces, pues un poco todas esas cosas me han llevado a decidirme por escribir, ¿verdad?, y mantener pues unas columnas en algunos periódicos y revistas literarios y hacer entrevistas también, porque siempre me ha gustado también hacer entrevistas y algunas entrevistas las he publicado. La primera gran entrevista, bueno, cuando me entrevistaba con el poeta Matos Paoli, yo era una niña y pues era un conversatorio, ¿no? Pero ya cuando estaba haciendo mi investigación de maestría, yo viajé, la universidad me superó el viaje, la investigación para yo ir a Uruguay, a Montevideo, a conocer a la poeta Idea Vilariño y la entrevisté, pero ella no me dejó grabar. Entonces, todo fue así a mano, ¿no? Y sí, como que esa vocación oculta siempre ha estado ahí, porque está la investigadora, a fin de cuentas. Entonces, después que tú empiezas a hablar con alguien y es tan valioso lo que está diciendo y tan importante, tú dices, pues que esto hay que publicarlo, hay que publicarlo. Entonces, un poco se va dando así lo de las publicaciones. Y me gusta mucho, es otro aspecto, ¿no? Que, que yo creo que también es importante, no tan solo la creación, ¿verdad?, literaria, sino también dar a conocer y dentro de lo posible, ya sean reseñas o algún tipo de reflexión crítica sobre lo que está pasando con la literatura o con la poesía, me parece que es importante. Yo creo que hay un vacío, por lo menos hay un lugar que no está muy lleno con respecto a la crítica seria sobre la poesía. Entonces, pues por ahí quizás también creo que he visto que hay una oportunidad y por eso, pues sí, me he dedicado también a eso. Ambas, ambas facetas son importantes, ¿no? Hay que darle énfasis también no solo a la creación propia, sino abrir ese espacio, como por ejemplo lo hemos buscado también en Letras a Contraluz, de que otras voces también que están produciendo una literatura o una poesía de calidad, pues tengan un espacio, un lugar donde mostrar su talento, ¿no? Su trabajo y también ese esfuerzo y dedicación diarias que le ponen a lo que hacen, a lo que escriben. En este caso, de columnista internacional, ¿dónde pueden hallar más de ese trabajo tan valioso que has estado aportando? Mira, yo publico en el periódico El Sol de Colombia. Ahí tengo una columna que se llama Zula, porque es el seudónimo. Publico en una revista literaria que se llama Postdata Digital, que es argentina. Ahí tengo una columna que se llama Mar Adentro. No, Mar Abierto. Así el Caribe, así como abriéndose al mundo. Y publico también es que son varios periódicos, ocasionalmente el periódico El siglo XX o XXI, que es de Guatemala,
El Siglo se llama, es de Guatemala. Son unos espacios, ¿verdad? En el que yo pues cada cierto tiempo publico. Los otros son colaboraciones. Aquí en mi país hay un periódico bastante importante que se llama Claridad, pues a veces también ocasionalmente publico allí. En el Sol de las Américas de República Dominicana, ocasionalmente también publico allí. Porque, pues, ¿verdad? Uno desarrolla también en el Santillano, que es un periódico que también es puertorriqueño digital. También publico ocasionalmente allí. Sabes que varía, pero sí, sí. Excelente, para también seguir ese trabajo que realizas. Ahora, ¿cuál consideras que es el papel de la mujer hoy en día en el ámbito literario? Ha ido cambiando y se ha ido transformando y hemos estado luchando las mujeres a lo largo de los siglos para tener un lugar y una voz propias, ¿no? Y un hombre que también pueda estar allí presente y no sin usar seudónimos masculinos ni seudónimos de cualquier otro tipo, sino nuestro nombre como tal. Uh Ha -huh, sido una batalla difícil uh -huh. que sigue todavía hasta la fecha, pero que ya ha ido abriendo puertas, ¿no? A muchas, muchas mujeres que tienen una voz potente, una voz intensa y temas que no solo se basan en el amor o el desamor, sino que profundizan más a lo mejor en cuestiones filosóficas, en cuestiones de lo que es el género, la violencia de género y otros temas de igual relevancia. En este caso, entonces, ¿cuál es el papel que la mujer tiene hoy en día desde la visión de Tania Ramos? Bueno, es curioso, como enseño literatura, me tomo mucho tiempo también en mirar, observar cuál ha sido el rol de la mujer en la historia y también en la literatura, ¿verdad? Los roles asignados dentro de la literatura a las mujeres. Si me preguntas en la actualidad, porque es una pregunta que yo le he hecho a hombres y mujeres, escritores, poetas que admiro, eh, hay un... ha habido una proliferación, digamos, de mujeres escritoras que ha sido muy bueno. Y inclusive a veces le he preguntado a escritores, te digo, que son muy importantes, por ejemplo, el peruano Mario Montalbetti, cuando le preguntaba, y hace poco que estuve en un congreso en Lima, me decía, hay muchas mujeres jóvenes escribiendo. Le decía, yo creo que las mujeres poetas jóvenes están escribiendo mejor inclusive. Me pareció una observación interesante. Eh, También preguntaba, y ya mismo te voy a responder, porque también he escuchado escritores poetas hombres hablar, decir públicamente que las mujeres solamente sabemos escribir de nuestro cuerpo, estamos como en una etapa, ¿no? Que escribimos solo del cuerpo y que ahí nos quedamos, ¿no? Tú estás hablando de que Aray también se profundiza, ¿no? Esa ha sido también una de mis preguntas así en casi todas las entrevistas que he hecho hombres y mujeres, porque los hombres han escrito también del cuerpo y no se les ha dicho nada o no se les ha, digamos, subrayado este tema como si fuera, ¿verdad?, trabajado de manera muy fácil o superficial. Y bueno, yo creo que, y también eliminando, ¿verdad?, la posibilidad de que la literatura en sí tenga sexo, o la poesía tenga sexo. Sí sabemos que hay una historia y que son personas las que están produciendo esos textos, ¿no? Es un mercado también, querámoslo o no. Yo creo que la mujer, este último siglo, finales del siglo pasado y este siglo XXI, lo que va, se ha atrevido más, ¿no? Yo creo que ha ido venciendo algunas de los miedos y las oposiciones en las que ha sido colocada históricamente, ¿verdad? Porque hay como una doble mirada y una doble moral, ¿no? Por un lado, eh, fue usada como objeto de inspiración, ¿verdad? Y de belleza, pero por otro lado, no podía estudiar, ¿verdad?, durante un tiempo. Entonces, eh, es bien interesante que yo creo que hasta dependiendo de las disciplinas artísticas, puede haber mayor igualdad o no.
Cuando yo le hice unas entrevistas a unos guitarristas, los guitarristas, mujeres y hombres, todos me decían que se sentían igual, que competían igual y que no veía que se menospreciara o se tratara diferente a las mujeres en el ámbito de la música, tocando guitarra. Inclusive parejas que son guitarristas mantenían una buena relación porque se repartían las tareas, a quién le tocaban los hijos, cuándo, ¿no? Y ahora tú vas de concierto y ahora voy yo de concierto. Lo cierto es que, por ejemplo, en mi país, yo soy caribeña, en mi país, la mayoría, y te digo, en mi camino, cuando hago el recuento, muchos de los mentores han sido hombres, no mujeres, interesantemente. Pero se está haciendo un trabajo, hay mujeres trabajando, digamos, la literatura, la ficción, la narrativa, la microficción también, increíblemente bien. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento. Decía un político que yo admiraba mucho, decía, el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Se están abriendo caminos y van a hacer cosas muy poderosas. Y yo les creo, yo creo que sí, que de alguna manera la mujer se ha ido, ¿verdad?, a pulmón, con mucho sacrificio, con muchísimas responsabilidades en el proceso, ha asumido ese rol y ha querido, ¿verdad?, y lo ha hecho bien, ¿no? Yo creo que por eso tenemos también, a nivel político, también muchas mujeres en espacios importantes, digamos. Lo que sí que aunque eso está ahí, también tengo que admitir que falta camino, todavía falta camino. No siempre los salarios son iguales en los espacios laborales, cuando es un hombre y una mujer por el mismo trabajo, no siempre, a veces sí, a veces no, dependiendo de las creencias, dependiendo del tipo de organización. Y tampoco, no siempre, o sea, para que te respeten en el espacio literario, hay que caminar duro. Pero sí lo hacen, o sea, los hombres sí, los escritores hombres respetan el trabajo de las mujeres cuando nosotros también asumimos la seriedad en el proceso de lo que estamos haciendo. Así que yo creo que estamos en una muy buena posición, falta camino por andar, pero yo creo que lo que está sucediendo a nivel de publicación, ¿verdad? Yo creo que es muy rico, muy diverso, y que muchas mujeres se están atreviendo a decir cosas que quizás muchos hombres no están diciendo, ¿no? No tienen ni tienen ese pudor, ni tienen ya ese miedo al decir, que es importante, ¿no? Y cuando tú hablabas del seudónimo, mira, yo tenía un seudónimo, Azul era mi seudónimo, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tiene que ver con que, espera, no me atrevo, déjame ver si lo hago, si no lo hago. Y el primer libro se llama Invisibilidad. O sea, todo el tiempo, o sea, que si yo me hago un autoanálisis, ¿no? Parto del mismo lugar que muchas. Lo que pasa es que uno va poco a poco trabajando y venciendo, y por eso es que uno se prepara. Yo creo que por eso es tan importante estudiar y leer. Y no nada más que meramente quedarme, ¿verdad?, en el juego de palabras y en creerlo, sino que en forjar un camino serio para que no tan solo, no tan solo lo que tú eres, uno es como ser humano, ¿verdad?, esté ahí, ni por el género, sino pues porque uno, a mí me importa mi país, a mí me importa, ¿verdad?, hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, como es parte de mi trabajo integral, pues forma parte importante de lo que uno quiere dejar también a la posteridad, si es que va a haber algo para dejar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, me importa. Llevo muy claro que soy una mujer, ya te digo que vengo de un matriarcado. Las mujeres en mi familia han sido mujeres fuertes, y yo sé que yo soy una mujer fuerte por eso mismo. Pero siempre en respeto y en empatía con los hombres, ¿sabes? Porque a mi padre, o sea, tengo un padre extraordinario. Entonces, pasan cosas. Vivimos en una, ¿verdad? Hay un patriarcado que está ahí, hay una cultura machista con la que todo el tiempo nos estamos dando contra la pared. Pero, pero
Ha habido unos cambios, yo creo que hay, hay unas nuevas conciencias en el proceso y que el hombre nuevo que tanto nos prometieron en un momento dado de la historia va emergiendo y la mujer nueva también, porque también las mujeres estamos aprendiendo en el proceso, ¿verdad? A liberar todos esos tabús y todas esas restricciones a las que hemos sido sometidas o nos hemos sometido también. Así que es un proceso, yo creo que es un proceso, es una danza de a dos y creo que estamos en un buen momento, pero que será mejor. Siempre con esperanza, ¿no? De que las cosas sean cada vez mejor. Completamente de acuerdo, creo que es un reaprender en comunidad, de manera individual, pero también colectiva y por supuesto de ambas partes, ¿no? O sea, no solo son las mujeres teniendo que cambiar todo solas, sino también por parte de los hombres que está surgiendo una mentalidad distinta, igual para nosotras, como bien lo mencionas. Entonces es un trabajo de dos, ¿no? De pares. Y eso es valioso e importante mencionarlo. Ahora, en el caso de lo que estábamos ya comentando, pues la poesía aporta siempre algo. A veces los jóvenes te preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? Pues sirve para mucho, pero me gustaría que tú nos lo dijeras. ¿Qué está aportando la poesía para las nuevas generaciones? Qué buenísima pregunta. Eh, como desde la perspectiva en la que uno mira eh, la poesía que no está encerrada en el poema, ¿verdad? Porque el poema puede ser una trampa, la poesía vista, ¿verdad? Desde lo macro, y ahí sí tengo que mencionar a Octavio Paz, que hace esas distinciones hermosas, ¿verdad? Eh, pues a veces uno dice que no sirva para nada o que sirva para todo, eh, porque yo creo que lo que a mí me acerca más y un poco los estudiantes dicen es que usted lo dice con tanta pasión que yo le creo, ¿no? Eh, a mí la poesía me mueve, la literatura, pero la poesía me saca. Para mí eso es fundamental, ¿no? De dónde uno está y qué hace con uno. Y pues obviamente hay una estética que uno desarrolla, entonces también amas la belleza, independientemente como la quieras definir, eh, que emerge de un texto escrito, ¿no? ¿Sabe? Que me conmueva, que me sorprenda, yo creo que son elementos los que me mueven, que son los que me significan para mí. Y para eso realmente me sirve para vivir, me sirve para, para sanar también, ¿verdad? Yo soy cuidadora, mi madre tiene Alzheimer, y mi último libro, que es el que salió ahora en el 2025, se llama Mundo Repetido y es un poco lidiar desde otra perspectiva, porque he leído que otras poetas y otros poetas han escrito también sobre el tema desde la poesía. Y he querido hacer otras cosas, pero también hay un proceso ahí, ¿verdad? En el que uno va trabajando, eh, construyendo, deconstruyendo esas emociones, ¿verdad? Que están ahí, que están puestas en juego en esa voz que uno va ordenando en el texto. Pero en principio, que sirva o que no sirva, me da igual, lo importante es que para mí la poesía a mí me mueve, me lleva a un lugar que no me lleva a cualquier otro texto literario y que a veces no me lleva ni siquiera a la realidad. Entonces, en ese mundo, en ese espacio abierto de los imposibles, de las utopías, de las emociones intensas, no importa cuál sea, eh, donde yo, a donde yo, al que yo visito, intento visitar cuando leo y cuando escribo también, ¿no? Porque también como que son procesos que se van dando a la par. Pero sí, yo creo que sí, la poesía, yo le digo a los estudiantes, nosotros estamos, cuando tú te enamoras de lo que sea, puede ser de alguien, tú estás en estado de poesía. Y tú el cielo lo ves todos los días igual, pero cuando te enamoras, no es el mismo cielo, pero ya no es el mismo cielo. Entonces, eso que pasa, que tú no puedes explicar, pero que te sientes diferente, que hay algo que cambió en ti, eso lo hace la poesía. Eso lo puede hacer la poesía.
si le das la oportunidad, ¿verdad? Y la lees y te abres a ella, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que más me importa de la poesía. Eso que hace que me, como era que decía Cortázar, que decía que te deja como un rayo que te revienta allá en la orilla y que tú no sabes ni qué vas a hacer ni cómo te vas a levantar, pero estás ahí. Eso, eso. Para eso sirve la poesía. Exacto. Ahora, ¿qué te parece si nos compartes otro de tus poemas donde sintamos esa intensidad de la poesía que tiene cuando la palabra nos traspasa y nos atraviesa de maneras impensables, pero que lo logra? Te dejo nuevamente en diseño. No me está permitido como diseño individual como tal, pero ahí sigo. Vale, vale. Voy entonces a compartir dos poemas eróticos del libro de Rámate, poemas furtivos, que escribí junto, este texto está en coautoría con dos poetas puertorriqueñas, Mayra Encarnación y Marieli eh, Marrero Pérez. Así que voy a compartir con ustedes dos poemas de este libro, ¿no? Este se titula, a ver, este se titula Tu boca, ¿sí? Dice, tu boca, mi hambre, obscena copa irredenta, do el desenfreno cuajado yace en mi lengua erecta. Irrumpes mis cuerdas vocales y diseminas tu gesta, que ante este parir lascivo el abecedario blasfema. Oh tinta blanca para mi musa, oh germen nuevo que al verbo tienta, insemina mi libro abierto y poema mis páginas quietas. Dale, que te convierto en metáfora, bebiendo lluvia de primavera. Vamos, vierte tu zumo implacable en el origen de esta quimera. Y hay el poema, el epílogo que cierra este libro, tiene un pie forzado, ¿verdad? Un verso, una frase con la que trabajamos que se llama, las tres trabajamos que somos indecentes, volviendo al tema de las mujeres, ¿no? Que es el que cierra el libro sobre poesía erótica. Y esta fue mi aportación en ese tema, con respecto a ese tema. Dice, somos indecentes, con el carimbo y el látigo opresor, quebrando el cuerpo, amonestadas en la balanza de las brujas, de las estirges, de las cosas, en un aquelarre permanente, indecentemente osadas, pariendo y criando hijos, hijas, propios y ajenos, entregándole al Estado la prole que él destrozará, indecentes y juzgadas, carcomidas de silencio, endulzando la cena y a oscuras leyendo, enterrando y desenterrando palabras, culpas, sueños, indecentes, sí, somos indecentes, antiguas efigies urdiendo pasiones con el vientre roto, alquiladas, vendidas, violadas, respirando el aire sucio de cada época y filtrándolo, filtrándolo. Somos indecentes, usurpadas, espiadas y diosas impías de la matria, surciendo las heridas del tiempo, sostenidas por la locura y el amor que sin conocer te aterra, desempolvando el odio histórico y exhumando la belleza. Somos indecentes. Y que bueno, aquí también nos presentas esta nueva posibilidad que están también abriendo las poetas mujeres de hablar de algunas de la, en vez de cuerpo, cuerpa, ¿no? Y en vez de patria, matria. Entonces también rompen con esos esquemas patriarcales que nos invitan a ver otras nuevas áreas de oportunidad para replantear y reestructurar el lenguaje, ¿no? Hablando, eh, em, creando nuevas formas de expresión que también pues merecen la validez y merecen también que se haga un análisis profundo de por qué se está haciendo ese cambio. Me gustaría que ahorita
bueno, el tiempo no nos alcanza porque se nos va volando, pero me gustaría que rápidamente nos pudieras decir, em, ¿por qué usar el término matria? ¿Qué te llevó a ti? ¿Qué te inspiró a decir, yo también quiero hacer ese cambio? Pues porque es importante, o sea, a ver, en la poesía todo vale, todo vale. Yo creo que es el espacio de la libertad que tiene, más grande que tiene la literatura en todos los géneros. La poesía está acá arriba, es el acumen, decía un profesor maravilloso, filólogo, decía, la poesía es el acumen, está allá arriba, cuando hablaba de Góngora, uff, es para allá arriba que vamos, ¿no? No todo el mundo quiere subir y llegar, ¿no? Pero entonces todo vale. Y, y claro, yo creo que hay, conceptualmente eh, la poesía te permite esos espacios. Y decir matria, porque, porque me parece que es más apropiado que decir patria, en el contexto en el que estoy hablando, ¿verdad? De las mujeres, me parecía que era necesario. Entonces, pues por eso también el uso de las palabras. Yo cuido mucho las palabras, o sea, son importantes todas. eh, y sé que hay un movimiento importante en estos últimos años, estos últimos 10, 20 años, de reapalabrar, ¿verdad? Y repensar el sistema. Eh, Siempre les digo a los estudiantes, nuestra lengua nos da para crear nuevas palabras también. Nosotros tenemos el espacio para crear neologismo. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo tú quieres que yo te llame? Yo te llamo, o sea, tú dime cómo quieres que yo te llame. Entonces, en ese sentido, crear una palabra nueva, ¿verdad? Me parece la manera en la que podemos eh, canalizar o liberar, ¿verdad? Algunas restricciones que también nos ha podido presentar la cultura a través del lenguaje. Y quizás por eso también, ¿verdad? Está muy presente. Revolucionar también el pensamiento para que mm, no se quede cerrado, ¿no? Sino que vuelva, la poesía lo permite, a abrir nuevos horizontes, nuevas formas de conciencia y nuevas formas de creación. Ahora, tú eres merecedora del premio Gertrudis Gómez de Avellaneda. ¿Qué representó para ti ganar este premio tan relevante? Y bueno, por otro lado, también que nos hables un poco de cómo surgió tu libro de poemas Azula, todo con mayúsculas, Invisibilidades, cómo fue ese proceso creativo para ambos, cuánto tiempo te llevó escribirlos y en qué momento ya dices, están listos, pueden salir a la luz. Mira, pues el premio Gertrudis Gómez de Avellaneda, que da la UNESCO, es una distinción que otorga la universidad a las distintas investigaciones. Son distintas medallas. Esa es la que tiene que ver con poesía. Así que para mí fue y ha sido un privilegio el que los profesores, ¿verdad? Que admiro, que he admirado, hayan elegido la investigación que es sobre la poesía de Idea Vilariño como una investigación que aportó en ese momento a la academia eh, temas nuevos, ¿no? O por lo menos ángulos de donde mirar la poesía distinto. Así que esa distinción, pues sí, ese libro esperemos que algún día se publique. Si supieras que lo que hay son artículos, pronto ahora va a salir otro artículo en una revista importante, porque es trabajar, la poesía es música, la poesía es ritmo. Y conocer a Idea Vilariño también cambió mi poesía. Cada vez que uno conoce, se entrevista con un escritor, lee a un escritor importante, hay algo en ti que cambia como escritora. Entonces, a mí me acerca, yo me muevo a conocer a Idea Vilariño y a estudiar el tema principal, uno de los temas principales en su poesía, que es la muerte. Ella está muy relacionada con la muerte, y ya te conté lo de mi abuela, y ella había tenido una relación importante con un escritor, que era Carlos Onetti, y a mí me parecía fascinante. A mí me llegó el libro una antología que publicó Casa de las Américas, se llamaba Poemas de Amor, que tenía 4 libros de ella, y ahí es que yo conozco la poesía de ella. Entonces,
a ella, esos últimos libros que son desgarradores, donde hay pocas metáforas, pero hay mucho ritmo, mucha musicalidad, pues leerla a ella y estudiarla a ella me lleva a estudiar sus ensayos y su reflexión sobre la poesía. Y ella, como traductora también que fue, encuentra a un ensayista rumano-francés que trabaja ciencia de la poesía y matemática de la poesía. Y ella lo practica con los poetas más musicales, poetas del modernismo. Entonces yo dije, uy, qué raro esto que está pasando aquí, ¿verdad? Que es lo que ella está derivando y ella tiene varios ensayos y uno de los más importantes, dos ensayos importantes, uno se llama La masa sonora del poema y otro se llama Ritmos simétricos de poesía. Entonces ella va estableciendo unos patrones rítmicos, saca vocales, deriva números y luego trabaja con significado. Entonces yo quise hacer eso con su poesía. Yo digo, bueno, sí, ella es musical, pero no tanto como los modernistas, porque ella tomó a Rubén Darío, a Delmira Agustini y a Julio Herrera y Raisi. Entonces, parte de mi investigación fue, una, conocerla porque lo que le había pasado a ella yo sentía que me había pasado a mí, a nivel amoroso. Así que yo fui persiguiendo una herida y quería encontrar unas respuestas, ¿no? A, a algo que me había pasado a mí a nivel personal, que yo decía, uy, a ella le pasó lo mismo. Yo hubiera escrito esos mismos poemas, ¿no? Si hubiera tenido la capacidad, ¿no? Entonces, me acercó a ella una herida, hicimos conexión de inmediato. Ella me presentó, yo leí las cartas que se escribieron, hablamos de su vida, ¿verdad? Ella es muy lacónica, era muy breve, pero también leí cartas que otros escritores le escribieron a ella, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Yo le llevé las cartas que Juan Ramón Jiménez, ella le había escrito a él porque él vivió aquí, tuvo 3 momentos importantes y muere acá en Puerto Rico. Entonces, esa fue parte de mi seducción para conocerla, llevarle las cartas y que ella las tuviera. Entonces, ella me enseñó las que él le escribió a ella. Esas son experiencias que nutren. Entonces, pues, esa investigación está, además de ser académica, seria, ¿verdad? Rigurosa, porque son estudios que no se habían hecho así, y de la poesía de ella tampoco, ¿verdad? Ella se sorprendió muchísimo. Nosotros estuvimos 2 días hablando, pensé que iba a ser un ratito y estuvimos 2 días hablando. Tuvo esa relevancia también en mi país, ¿verdad? En ese momento dado. Así que creo que el trabajo fue bueno porque también la tuve a ella ahí monitoreando algunas cosas y porque es nuevo. Yo creo que todavía es nuevo, eso no lo conoce mucha gente, ese tipo de trabajo. No se hace con la poesía. A la poesía siempre se le busca el contenido. O se le busca de qué trata, o se le busca, pero ir al hueso, a la médula, la musicalidad de la poesía en poetas, porque yo creo que los grandes poetas son bien musicales. Yo creo que o son músicos o tienen la música por dentro y eso está ahí. Yo creo que los que menos me gustan son los que se van, los que no siguen el ritmo dentro de la poesía. Entonces, pues esa investigación significa muchas cosas, porque significa mi alianza, conocer a esta poeta maravillosa, conocerla a este nivel, ¿no? Voy cerrando un capítulo de mi vida también a nivel personal y luego la academia reconoce ese trabajo, así que tiene muchos significados, ¿no? Múltiples significados ese premio para mí. Por otro lado, escribir poesía y las publicaciones, el primer libro, Azula, es un libro amoroso. Invisibilidad es un libro de ruptura, igual que Llueve, que es el tercer libro. Entonces, ¿cuánto tiempo tomó? Uf, es que son poemas que vienen, hay poemas en Invisibilidades, trabajados, que yo escribí a los 15 o 16 años. Entonces, ha sido un trabajo de mucho tiempo, enseñarle a otros poetas, dialogar, lo hago, no lo hago, o sea, Invisibilidad es más de 10 años, y ya te digo que poemas que estaban allí que regresan, ¿no? Azula fue un momento de mucha proliferación porque tenía que ver con el amor en ese momento, y fue un libro digital, así interactivo, ¿no? Era de poesía, que yo lo tengo, pero desapareció del espacio cibernético. Y bueno, Invisibilidades también nace en un momento de ruptura, que te dije, laboral, emerge ahí, ¿no? Y digo, ya está, o sea, hay un cambio, hay un giro, ya voy a hacer realmente lo que de verdad quiero hacer, ¿no? Publico Invisibilidades y
y a los 2 años publicó Llueve, pero son libros que se estaban trabajando simultáneamente. Casi siempre yo trabajo 2 libros a la vez, pero no porque quiera, sino porque sucede, ¿no? Es como que lo que es, aquí ya no puedo, bueno, pues estoy trabajando con cuento, porque también hay libros, hay narraciones que estoy trabajando también a la misma vez, que en algún momento espero que se publique la narrativa. Pero cada libro tiene como tiene una temática, pues los poemas como que se le van pegando, se le van adheriendo hasta que ya uno pone un punto final. Cada libro también tiene la lectura de otros ojos, que para mí son importantes en el proceso. Este, yo como que no publico sin que mucha gente lo haya visto antes o sin haber tenido como varias conversaciones, ¿no? En el proceso de maduración, digamos, del libro. Entonces, porque cuido mucho, pelo mucho, Invisibilidad tiene toda una sección que está dedicada, Invisibilidad está dedicada a 3 mujeres. La primera, Idea Vilariño, porque fue importante en mi vida. La segunda, Ángela María Dávila, la poeta con la que yo dormí por la investigación doctoral, porque es una poeta puertorriqueña maravillosa, que invito a todo el mundo a conocer, Ángela María Dávila. Así que esa segunda poeta ha sido importante, está dedicado el libro a ella. Y la tercera mujer más importante de mi vida, a mi abuela. Entonces, ese libro tiene todos esos, ¿verdad? Elementos, la reafirmación de la mujer poeta hablando, la que se escondía, la que antes era Zula, ¿no? Y cómo empieza a construirse esa nueva voz a partir de la invisibilidad en la que estaba. Ya Llueve es otro libro que tiene más que ver tiene que ver con la tristeza. Creo que es un espacio común bastante cómodo, fácil de trabajar a veces, pero es trabajar la metáfora de la lluvia como tristeza, así a lo Girondo, pero también como creación, la poesía que emerge como la lluvia llega, ¿no? Entonces es jugar con eso, son 100 poemas y son poemas cortos y el último es toda una cadena, ¿no? Es como si empezara la llovizna y luego tiene esa, por lo menos es la intención de que haya sido así hasta que pues, el último poema así como el diluvio que recoge todo, ¿no? Así que esos 2 libros tienen eso. El de poesía erótica, pues es un libro que se había estado escribiendo, pero que no quería publicar sola. Tuve un sueño y vi 3 siluetas. Entonces hablé con estas poetas y dijeron, lo vamos a hacer. Y así surge Derrámate, que el nombre del texto viene de uno de los poemas que yo propuse y entonces todas empezamos a jugar con eso y nos leímos, tuvimos un año y pico, ya estaban escritos los poemas, pero iban, venían, volvían, ¿no? Entonces fue un proceso creativo y de discusión importante entre nosotras, ¿no? Hablando de las mujeres, ¿no? Y bueno, ya el que sale ahora pues tiene que ver con mi mamá, entonces también recoge otras cosas, igual que otro que no he publicado, que se llama Rotura en el Aire, que es bien diferente también. O sea, yo creo que es normal, yo creo que lo ve uno en los músicos, en los actores, en los bailarines, cada vez que tú eh, tienes nuevas experiencias, nuevas lecturas, interactúas con otra gente, tu trabajo artístico también eso va a tener un impacto y va a cambiar algo. Y qué bueno que es así, ¿verdad? Porque no me gusta anclarme en un espacio cómodo, yo creo que el arte también es una propuesta de alguna, en cierta medida, de alguna incomodidad, ¿no? En cualquier nivel, a nivel personal, social. Así que no es bueno repetirse en ese sentido, creo yo. Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Siempre nuestra voz, lo queramos o no, va a evolucionar, así como el ser siempre evoluciona. Algo sucede, pero siempre pasa un cambio, ¿no? Sucede un cambio. Em, ahora, también es importante, como bien lo mencionas, la retroalimentación que puedes recibir de otros poetas, de otros lectores que te pueden también brindar una nueva perspectiva y visión de lo que tú misma estás escribiendo, ¿no? Te ayudan a mirarte desde tu propia poesía de otra forma. Ahora, em, de mundos repetidos, ¿nos podrías compartir algún poema? Claro ¿Lo que sí, tendrías a la mano? sí, sí, lo tengo aquí a la mano. Este libro que ya Excelente. oficialmente sale pronto, todavía no ha salido.
Ah, ok. Fue del que leí allá en el Cuento Sí. Iberoamericano, y Y bueno, que se va a estar presentando también en estos días, ¿no? Me comentabas. en la FIL de la República Dominicana en Santo Ujú. Domingo. Sí, Así sí, sí. que, a ver cuál te leo, a ver, eh, es un libro, bueno, todos los libros tienen algo especial, ¿verdad? Para sus escritores, no creo que sea diferente, ¿verdad? Se llama Murmuraciones, ¿verdad? Y está centrado en lo que tú quieras realmente. Ahí va esto, dice así. Veloz aleteo tuerce otra vez al cisne, y un segundo basta para demoler su caparazón en fuga de oído. Sobre el obelisco, un rostro triste se ensancha, y cuatro caras convergen. El día está cansado, el amor escuece, cual úvula divisoria y pesada entre cuerdas mecidas. Ahí va la mama, se aleja, no la escuchas. Belleza de te quiero, hija. Camello ayer, cutis bien. Tú después, mañana sin, princesa bendito, padre que. Siski ya velé remó. Tú Akiro, Madopulve, Letero de Yamulpea, Vetus ojis, Fuenmehui. Su boca deforma la casa, sus ojos, el olvido. Oh Noé, regreso del diluvio, Etemenanki Marduk, sobre qué se edifican los cielos, 7 pisos y una historia rota. Oh Babilonia, cuántas lenguas para esta nueva torre. Muchas gracias. Em, que también, bueno, aquí vemos las referencias bíblicas, la referencia también, de cierta manera, yo recuerdo como al modernismo, a Rubén Darío, eh, y, y bueno, la realidad misma que ahorita pues te ha tocado estar viviendo, algo muy difícil. Creo que el Alzheimer es de las enfermedades que son muy, muy dolorosas, ¿no? Porque eh, está la persona y sus recuerdos ya no están tan presentes, ¿no? Entonces, no es fácil. Te enviamos nuestras oraciones y mucha, mucha fortaleza para ti, para tu mami. Em, y bueno, desde nuestra creencia religiosa estaremos en oración por ustedes. Em, eh, me quedo sin palabras, Tania, pero muchas gracias por compartirnos este poema. Muy, muy sentido y se percibe, ¿no? Cambiando algo de tema, ¿qué consejos, aparte de la lectura que ya es de cajón, o sea, no podemos escribir si no leemos antes, no solo Lee porque Pecado se llena Capital. nuestro bagaje, ¿no? Sino porque si no, ni siquiera existe la inspiración para escribir. Los libros son parte también de la historia del ser humano y de todo lo que le ha importado y le ha sensibilizado y le ha movido, ¿no? De una forma u otra, aunque siempre estén los temas más recurrentes como el tiempo, la finitud, la existencia misma, el ser, la conciencia, pero la forma en cómo se abordan, pues siempre van a despertar algo en el lector, ¿no? Entonces, es importante la lectura, pero otros consejos que nos pudieses compartir, obsequiar en esta tarde, tarde-noche, para escribir poesía, ¿cuáles serían? Y por otro lado, ya nos mencionaste a varias poetas y varios poetas, también escritores eh, que te han marcado, pero ¿a cuáles otros recomendarías leer para em, que nuestra creatividad, nuestra imaginación, pero sobre todo nuestras emociones, podamos explorarlas de otra manera, tanto de Puerto Rico como de otros lados del mundo? Ay, 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 ay. Pues, a ver, me quedo con, primero algo que pueda recomendar para la escritura, que no sea la lectura, imagínate tú.
Quizás tener criterio al leer, tener ciertos criterios en la lectura, con respecto a la lectura, ¿verdad? Porque hay gente que lee mucho y ya, lee cualquier cosa, ¿no? Em, yo creo que uno, como uno tiene unas etapas, uno tiene la etapa de leer a Becker o de leer a ciertos poetas que dice, bueno, sí, pero ya, sin restarle importancia, ¿verdad?, a la aportación que han hecho dentro de la literatura. Yo creo que hay una tendencia, y esta es una hipótesis, eh, a, y esto sí que es una hipótesis, eh, que cualquiera puede falsear, lo sé, pero hay poetas dentro de una oleada que se llama el neobarroco hispanoamericano en poesía, que están haciendo cosas súper extrañas, interesantes y diferentes, digamos, ¿no? Entonces, eh, lo que ha movido, hay un poeta peruano, Raúl Castañeda, y esta servidora, hemos empezado a hacer un ciclo de poesía hispanoamericana actual, y una de las cosas que nos movió fue una antología que se llama Medusario, en la que hay varios escritores hispanoamericanos, uruguayos, argentinos, mexicanos, Argentina, Uruguay, Perú. Entonces, es una poesía por ejemplo, de lo último que he leído, que me movió, y fue en los 90 que se publicó. No es un texto que haya llegado, anda por ahí como en contrabando, no es que te la encuentres en una librería. Pero está por ahí, tiene una poesía bien rara, bien diferente. Y hay un grupo de ahí, y otro grupo de jóvenes también, que ya no son tan jóvenes ahora, que están escribiendo en esa línea. Es una poesía que te descentra, que no sabes hacia dónde va. Porque no es el barroquismo de la sintaxis, la alteración de la sintaxis, sino también de los sentidos. Y es bien interesante lo que están haciendo porque no sabes qué es lo que vas, no sabes lo que te están diciendo, porque no les importa decir. Entonces, algunos dicen, es poesía del lenguaje. No, no, ellos no quieren que les digan a veces que son poetas del lenguaje. Algunos sí lo son. Es una poesía muy musical, donde el sonido juega más que el sentido, que también es válido. Pero eso está ahí y me parece interesante que esté, ¿no? No, habría que adentrarse más y mirar qué, qué nos identifica con esa poesía en este momento, qué es lo que se ha hecho ya que no se quiere volver a hacer, ¿verdad? Y desde qué óptica está mirándose el hispanoamericano, o el americano, excluyendo, bueno, no incluyendo a los latinos en Estados Unidos, pero porque hay un quiebre con muchas cosas a la misma vez, y yo creo que eso me gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa poesía, que es innovadora, yo sí la recomiendo porque te trastoca todo, ¿verdad? Ahora, hay poetas que también me gustan, que son muy, muy sentidos, con un contenido muy claro, que me gustan mucho. Julia de Burgos, por ejemplo, es una poeta puertorriqueña muy conocida fuera de Puerto Rico. Julia de Burgos, muy musical, que ha sido bien importante para nosotros y que de hecho muchas escritoras, poetas, mujeres caribeñas y puertorriqueñas está Julia de Burgos, ¿no?, en los poemas nuestros. Es importante. Julia de Burgos, Ángela María Dávila, que te dije. José María Lima es otro poeta puertorriqueño que escribió muy poco, no publicó tanto, pero lo que publicó es contundente, es bueno, ¿no? Tenemos muchos poetas eh, jóvenes buenísimos en Puerto Rico. Hay unos poetas que también trabajan la antipoesía. Hay movimientos, ¿verdad?, que han Puerto Rico, y ahí lo digo también, Puerto Rico es uno de los países que más vanguardia tuvo y que se conoce un poco, nos arrojamos a hacer cosas, ¿no? Eh, que son poetas interesantes. Y bueno, ya otros, bueno, y de Avilariño, por supuesto, que la estudié porque la amé locamente, su poesía. Pues mira, de los poetas vivos, eh, mayores, digamos, eh, aquí en Puerto Rico, mi maestro Félix Córdoba es un poeta que me parece
un gran poeta, un poco leído por muchos. Hay poetas como, a ver, estoy interesante. El mismo Mario Montalbetti, que mucha gente dice que está de moda, Mario Montalbetti, me gustan mucho sus ensayos, su reflexión sobre la poesía, pero tiene también los primeros libros, a mí me parece que es una poesía bien interesante, ¿no? El mismo Eduardo Milán, que vive en México, la misma Carmen Musal, mexicana, española, ¿verdad? Que son poetas interesantes, poetas jóvenes. María Belén Milla también hace una poesía peruana, joven, interesante. Hay una poeta acá que me gusta mucho también, se llama Rubí Marilia Camacho, Rubí Camacho. Es una poeta que está, digamos, intervenida con Dios, y entonces a veces está en pugna con Dios y hace una poesía súper interesante, muy sentida. Una poeta que también se toma muy, muy en serio su trabajo. Hay otro poeta que, por ejemplo, también he reseñado, un poeta dominicano que lleva muchos años en Puerto Rico, que también tiene textos bien interesantes, se llama Carlos Roberto Gómez, y le reseñé un libro que se llama La espina que florece. Y así, o sea, los antipoesía también, Federico Irizarry, David Capielo, que es otro poeta también bien interesante, que hay mucha ironía, mucho cinismo. Yo creo que uno no se debe limitar a lo que solamente le gusta a uno, por ejemplo, sino que yo creo que mi consejo sería abrirse a la lectura de otras voces, otros estilos, porque dentro de esas lecturas uno va reconociendo poco a poco la voz de uno, que nunca va a ser igual, porque era parte de otras experiencias, pero solo mirando grandes poetas y buenos poetas uno puede eh, empezar como a tener mejor perspectiva de lo que uno quiere hacer y de lo que uno le falta también por hacer. Pues el tiempo se nos ha ido volando, Tania, pero te queremos agradecer infinitamente el tiempo que nos has dedicado, así como los poemas que nos has compartido y por supuesto tu visión poética y las facetas que has tenido en tu trayectoria. Y bueno, pues no nos queremos ir sin despedirnos con algunos poemas nuevamente de tu autoría. Tú decides con cuáles quieres cerrar de A ver, cualquiera de tus libros y por favor tus redes sociales, próximos eventos en los que vas a estar participando o que vas a estar realizando. pues mira, ahora voy a estar en la FIL de Santo Domingo, de República Dominicana, y te iba a decir algo importante, a ver, las redes. Hay una página, tengo una página web que se llama azulapoeta.com, que ahí están los libros, ahí está la información general. También hay una sección donde están muchos de los artículos que han estado publicados y donde han estado publicados también están los enlaces. Y también hay un canal en YouTube que se llama Tania Anaid Ramos González Azula. Allí yo publico, por ejemplo, cuando ha habido conversatorios, cuando ha habido eventos, algunas de las entrevistas, ¿verdad? Que no sean con las universidades están allí también. Y también hay poemas, lectura de poemas también están allí. Así que es un canal que pueden visitar, ¿verdad? A todos los amantes de la poesía. Y a ti te invito también a pasar por allí y mantenernos en contacto, ¿no? Creo que es importante que los escritores nos mantengamos en contacto, porque cuando tú haces una entrevista sacrificas eh, tu tiempo también y tu espacio para abrirle el espacio a otra voz, así que... Ya tienes en mí a una fan, a una fan más. Pues mira, voy a leer un poema que del libro Mundo Repetido que se llama Ich liebe dich, que quiere decir te amo en alemán, que es una palabra que mi madre repite, y dice así: Ich liebe dich. Revienta una vieja lengua en sus labios, oscila como magia pretérita en el aire, esconde su riqueza. ¿Será que el amor quiebra la semántica? Un idioma que no conoce se le avalancha. Ish libidish, destrona el órgano materno, la sílaba que recrea, ausculta paseos ajenos, callejones desiguales en el tono de su voz. Ish libidish, un duelo de otro mundo, murmura el olor del pasado. Su cama sacude de pena la terquedad. Una lengua, sus años. Ha jugado a ser voz.
¿En qué conquista? ¿Bajo qué brasas? Tiñó su nueva melodía de espejos, sus ojos, que no sé, perdidos aquí. Ishli Bidish, se desborda el río, la salvia marca el tempo, se hace humo abierto de una vieja lengua en esta golpeada ciudad. Muchas Así que bueno, no sé. Sí, no, muchas gracias. No sé si tengas a la mano el otro libro que tampoco ha salido. El otro, sí, te puedo leer un poema Sí, sí, un libro de Rotura en el aire se llama este sí, poema. Rotura en el aire. Está dividido en varias partes. Te Ok. voy a leer el primero, Ah, perfecto. este, que dice así. El libro tiene un epígrafe de Francisco Matos Paoli, el poeta que te dije que fue mi mentor de niña y luego en la universidad también, que dice así, dice, palabra divorciada en el azul, un loco sin templanza te penetra y llega siempre al eco sostenido que no convoca el bien. El lapso soy yo. Y entonces empieza el poema, página abierta. Dice, se abre esta página, aquí en la piel. No sabe dónde mirar y tira el mar de espalda al miedo. Pide que mueva la carne de un aire suicida. Esa es la queja. Se abre el cuerpo. Dibujo herido sobre papel, perdido sobre llamas. Solo sabe manchar el aire como yo. Se abre el verbo, su masa despoblada, su volumen ergo, deambula, 24 alientos a 60 vidas por cola. Cogito del azar, zoom, el aire está podrido, esta ciudad, en donde quieres que me abra, ergo, el papel tiznado, en carne viva, la bestia que no soy, que no sé si ser, porque no aguantas, porque el papel no aguanta. Magnífico cierre. Muchísimas gracias, Tania. Tania Ramos González Azula. Síganla, por favor, en sus redes sociales y, por supuesto, en su canal de YouTube. Yo ya me suscribí, entonces ahí estaremos siguiendo tu trabajo también. Y bueno, pues agradecerles también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención, por su tiempo. Que tengan un excelente fin de semana, que sigan disfrutando la poesía. También anímense, no solo a leer poesía, sino a escribirla. Siempre nos sana desde nuestra alma, nos la sana y desde la palabra pues siempre es mejor, nos ayuda a identificar nuestras emociones, a gestionarlas de mejor manera y nos vuelve personas más conscientes, más empáticas con el dolor del prójimo. Y bueno, sigamos leyendo a todos los autores que hoy nos estuvo recomendando la poeta Tania Ramos González Azula. Muchas gracias. A ti y que viva la poesía. Que viva la poesía.